El plan de tratamiento, la fórmula para establecer el diagnóstico está conformado por 4 grandes áreas: estética, función, estructura y biología. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el análisis estético? ¿Por qué lo estético es lo más importante según lo que han vivido? Por favor, no es lo que yo les esté diciendo. No quiero que me crean al 100%. Hay una parte en la formación profesional o en las instituciones educativas que se ha dejado por un lado, y son las famosas soft skills. ¿Sí? Tienen que investigar acerca de soft skills. Y una de las más importantes es el análisis y el pensamiento crítico. Otra es la resiliencia. Aprender a desaprender para poder aprender. Pero análisis y pensamiento crítico significa que debemos cuestionar todo. Entonces, no es porque yo se los diga, tienen que vivir el por qué esto tiene sentido, me es coherente, tiene utilidad práctica para lo que yo voy a hacer como profesional, o no tiene utilidad práctica. Si un concepto, si un lineamiento, si una clasificación, si una definición no aterriza, yo no la puedo incorporar a mi práctica, para mí es inútil. Para mí lo es. Por eso es que yo no funciono de memoria. Yo funciono más aprendiendo a hacer y encontrar la utilidad práctica a todas las cosas. Entonces, pregunto, si la estética es lo más importante, ¿por qué es lo más importante? Satisfacción o insatisfacción después del tratamiento. Estás hablando de un aspecto cualitativo del paciente específicamente. Pero te pregunto, ya que quieres participar, estoy hablando de un aspecto puramente técnico, de componentes que intervienen en la estética endofacial, lineamientos que hacen que la estética no sea subjetiva. La parte subjetiva es al paciente: me gusta o no me gusta, estoy satisfecho o no estoy satisfecho, es agradable ante mis ojos o no es agradable. Estoy hablando que, por ejemplo, si yo tengo un central atravesado y torcido y montado, ¿cumplirá eso con un lineamiento de estética endofacial? ¿Será esa la norma sobre la que voy a empezar a trabajar y a diseñar? No, estoy hablando de eso. Aspectos objetivos. Ahora, ¿por qué es tan importante la estética? Hablando de rehabilitación oral. Ubicándonos en el tema, estamos en rehabilitación oral completa. Una prótesis total es una rehabilitación oral completa. No compleja, pero sí completa. Estamos partiendo de la nada. O sea, ¿qué más complicado que eso? Vamos a distribuir los planos. El de arriba tiene la responsabilidad de propiciar y mantener la estética de la imagen. El de abajo tiene la responsabilidad de concatenarse con el plano superior estético para establecer la función y todos sus derivados. Y además, esas estructuras estáticas no cambiantes, voy a introducirlas en un ambiente dinámico, constantemente remodelante, cambiante, adaptable o no. Esas prótesis deben interaccionar con el medio oral. Entonces, ¿por qué la estética es tan importante? Descartes hace mucho tiempo dijo que para resolver un problema lo más fácil es partirlo en muchos pedazos. Y lo que yo estoy tratando de hacer es que este problema del diagnóstico y de hacer un plan de tratamiento, que de verdad es un problemón, y ahí está la ciencia de la odontología, darles 4 grandes áreas, partir todo ese conjunto, ese problema, para que ustedes tengan herramientas para la vida, no para ganar el curso. Ok. ¿Tú? Porque quiere que no afecta en la función, la estética. Me puedo pensar en las fotos que presentó ayer, que cabal como había montado y había un espacio entre los incisivos, aparte de mi número estético. Me imagino que se le metía comida ahí al paciente y todo, entonces supongo que No imagines nada.
objetiva. Sí me afecta la funcionalidad, la estética. Afecta la funcionalidad. Por eso es tan importante la estética, porque va a afectar la funcionalidad. Ese es tu postulado. Sí. Ok, ¿tú? Yo creo que si tomamos en cuenta lo importante que es la Creo en la iglesia. Bueno, si tomamos en cuenta lo importante que es la biología, estructura y función, la estética va a darse por sentado. El que me diga pienso, piensa en los filósofos. No es bromeando. Otro concepto. Por ahí va la cosa. A ver, ¿dónde están los del Madrid? Estás muy blanquito, ¿eh? Yo hubiera venido de negro. Por las caras os conoceréis. ¿Por qué es tan importante la estética? A ver, están en diagnóstico, en fase 5, y les toca uno de esos cabrones, cualquiera, o cabrones. Son mis amigos, por cierto, no crean que estoy jugando sucio. Sí, pero el trabajo es el trabajo, ¿no? Eso es lo que nos tienen todos. Si de eso sale una amistad, pues qué lindo. Pero el trabajo es el trabajo. Y entonces dice, vamos a ver, creo que con el que más he compartido Axel Hoffman. Y Axel Hoffman está diciendo el público. ¿Cómo así que la estética es lo más importante? A ver, ¿por qué? ¿Ustedes qué van a decir? Yo creo, yo pienso, yo imagino. Digamos que holísticamente hablando de lo que estás diciendo tú, tiene influencia en la psiquis, tiene influencia en las emociones, tiene influencia en la aceptación, tiene influencia en el autoestima y por tanto tiene influencia en las relaciones sociales y tiene influencia en la labor profesional y tiene influencia en las relaciones interpersonales. Sí, pero hablando técnicamente en materia de rehabilitación moral, ¿por qué la estética es tan importante? Tiene lineamientos, eso está bien. Porque derivado de los lineamientos es a través de la estética donde se establece el plano de referencia, el plano de rehabilitación moral. Esa es la respuesta. ¿Qué es lo primero que ustedes hacen? ¿El rodete inferior o el superior? El superior. Pero ¿saben qué? Existe otro método para establecer el plano de rehabilitación en el plano inferior. Esa es una escuela europea. Y algunas escuelas de los Estados Unidos, de donde nos vemos influenciados, hablan del anterior point. El anterior point va desde la posición de los bordes incisales, de los incisivos anteroinferiores, hasta la almohadilla o papila retromolar, como ustedes quieran llamarlo. Esa es la otra escuela. Pero es como más fácil digerir que el plano superior en el método americano que hemos seguido durante años, incluyendo prótesis total, el establecimiento del plano superior es el que dicta el plano de rehabilitación moral. Por eso utilicé hasta 4 sinónimos cuando estaba hablando de eso. ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Ya veo que aquí no estamos hablando de clasificación de revólveres, de clasificación de arco, no estamos hablando de patrones de reabsorción, no estamos hablando de tendencias de reabsorción, no estamos hablando de áreas de soporte, no estamos hablando nada de eso. Seguimos aportando información, un protocolo de presentación de casos, les dije alguna vez cuando ustedes estaban en terceros, debe ser tan bueno, tan documentado, tan exhaustivo, que todos ustedes podrían diagnosticar y diseñar un plan de tratamiento para este caso, para esta paciente, sin necesidad de abrirle la boca a la paciente. Ese es un protocolo bueno de documentación.
Entonces yo podría conectarme por Zoom o cualquier otra plataforma con un colega en cualquier otra parte del mundo y decirle, mira, necesito que me ayudes con este caso. No sé cómo resolverlo, tengo duda en algunas cosas. Tengo dudas en el diseño de la oclusión. Ya establecí el plano de referencia superior, el plano de rehabilitación, pero tengo algunas dudas si quiero hacerlo mordida cruzada, qué ventajas y desventajas tengo, si lo quiero hacer en normoclusión, si voy a variar las angulaciones de las piezas dentales, si le voy a colocar implantes o no. A ver, amigo, ¿qué tienes? Conéctate. ¿Qué tienes? Tengo esta radiografía. ¿Verdad que no? Entonces, empiecen a pensar en su documentación, en el registro, en excelentes modelos para hacer interconsultas. ¿Qué está pasando? Ahí está. Ok, esto se los presenté ayer. Vale, mi compu. La batería. Perdón. Está bien. Ok. El periodograma estaba en blanco, ya lo vieron. En esta parte vamos a hablar de los procedimientos previos a el diagnóstico y la planificación. Cuando estamos haciendo prótesis completas o rehabilitación oral completa, no compleja, a través de prótesis total, cada vez que nosotros vamos avanzando en el diagnóstico es un progreso de tratamiento. Existen algunos procedimientos en restaurativa o en rehabilitación oral que son parte del diagnóstico y también se constituyen como progreso de tratamiento. ¿Qué se les ocurre? No necesariamente tiene que ser de esto. Ahorita estoy tratando un problema macro que es diseñar la estética dentofacial, del plano de rehabilitación. Pero van a haber casos muy puntuales, por ejemplo, de prótesis fija, de operatoria dental, o de ambas, en donde el diagnóstico preciso de una pieza puede ser debatible. No, yo le haría una corona, yo le haría una incrustación, yo le haría TCR y le haría no endocrown, no, yo le haría una endoincrustación, yo le haría una MOD-BL, yo le haría un tabletop, yo le haría un bondlay, yo le haría un overlay. En una sola pieza, hay mucho debate en eso. Bueno, metámosle los materiales dentales. Espero que a nadie se le ocurra meterle amalgama. Entonces, ¿qué se les ocurre? Un procedimiento que sea parte del diagnóstico y de una vez sea progreso de tratamiento. Progreso de tratamiento es que estamos avanzando de una vez en la restauración de algún diente o de alguna boca. Si un paciente tiene una afección que necesita una restauración, el tratamiento está compuesto por ese procedimiento operatorio para ese diente que ocasionó la queja principal. Un paciente como este, totalmente desdentado, el tratamiento es las prótesis completas, no es un solo diente. La magnitud y la extensión del tratamiento cambian. ¿Qué se les ocurre? Un procedimiento sencillo que sea parte del diagnóstico y de una vez sea parte del progreso o del tratamiento. Una corona desajustada de metal porcelana, que los márgenes estén visibles, que estén desajustados. Tienen radiografía, tienen fotografías, tienen modelos, pero los rayos X no logran darles la información que necesitan, acerca de la cantidad y calidad del diente remanente o del diente que soporta esa corona. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué hace falta por hacer? Quitar la corona. Eso es un procedimiento de diagnóstico obligado y además se constituye como progreso de tratamiento. ¿Por qué? Porque usted solo va a quitar la corona, no. Usted ya tiene modelos antes de quitar la corona. Entonces, va a encerar ese diente en particular. Va a coger una llave y va a estar listo para una restauración provisional directa si utiliza bisacrílico. O
O va a ser una técnica de sal y pimienta para una técnica indirecta directa. Se utiliza polimetilmetacrilato rápido de buena marca. Y va a tener listo el provisional en una o la otra técnica, pero ya con unos contornos que están sellando o se están extendiendo a la reubicación de la línea de terminación, porque si el margen está visible es que está equigingival o está supragingival. Entonces, si vamos a quitar la corona, de una vez vamos a hacer una repreparación y lo vamos a reubicar equigingival, si está supra, o si está equigingival, lo vamos a ubicar intracrevicular. Eso ya es un progreso de tratamiento. Además, puede ser que por la filtración de este escenario hipotético que les estoy tratando de ilustrar, que la dentina de esa pieza está reblandecida. No aparece un área periapical, pero técnicamente hay una exposición pulpar y necrosis que no ha generado ninguna condición periapical o absceso. Y entonces, ahora, ¿cómo jodidos le pongo la corona provisional? Entonces, probablemente tengo que estar preparado con un material para muñón. Eso es una restauración intermedia y se constituye como parte del diagnóstico y como parte del progreso del tratamiento. A eso se refiere esta diapositiva. Porque muchas de las cosas que van a hacer aquí son parte del diagnóstico y son parte del progreso de tratamiento. Impresiones iniciales, con un set de cubetas de stock. El examen clínico de la cavidad oral es muy importante y sirve como criterio, como fundamento para poder seleccionar el portaimpresiones individual. Portaimpresiones, cubeta, cucharilla, sinónimos utilizados en Latinoamérica. Tray, si lo van a leer en inglés. ¿Qué características tiene que tener esto? Si entiendo la biomecánica de lo que voy a enfrentarme, un paciente de éntulo completo, sé lo importante que va a ser para la biomecánica de esta prótesis la máxima extensión de los tejidos y de la superficie de asiento o la superficie de soporte. La máxima extensión. Por eso, la impresión inicial también es parte del diagnóstico, pero es parte del progreso de tratamiento y debe ser sobreextendida siempre. La impresión inicial en prótesis completa debe ser siempre una impresión sobreextendida. ¿Para qué? Para que levante todos los tejidos y las inserciones musculares de esa región y yo tenga en el modelo registrado toda esa amplitud sin interferencias. Entonces, desde el punto de vista de materiales dentales o de biomateriales, tengo que seleccionar un alginato que tenga consistencia, que cuando lo mezcle según las proporciones del fabricante, sea un material pastoso, gomoso, no aguado, no un caldo. Y la facultad falla mucho en eso. Porque cuando usted no compra sus materiales, porque aquí me los dan, ¿para qué voy a gastar más? Le dan un alginato, el que ya se le iba a vencer al distribuidor, y se lo metió a la facultad. O el que el secretario adjunto del momento, no el de ahora, el de antes, se le ocurría y era un buen negocio. Y entonces, ¿y las medidas? ¿Y el almacenamiento? Entonces usted estaba ahí y todo estilando, o todo lo contrario, agregándole un poquito de agua. Ahora, en prótesis, en prostodoncia, esto es el paciente, el modelo es el paciente. En prótesis fija yo les decía, esto es el paciente, porque todo esto se hace indirectamente a través de los modelos. Si yo voy mal desde la impresión inicial, ya estoy perdido. Porque en prótesis total no existe tal cosa de tomar la impresión, se construye el modelo. No es un acto de una cita, ¡pap!, ya está. Magia, aparece una prótesis. Se va construyendo paso a paso.
Entonces, los criterios de selección de portaimpresiones es conocer el territorio al que voy a impresionar, el material, sus características y propiedades, la dosificación, los tiempos de manipulación, los tiempos de vaciado son muy importantes, porque estoy haciendo rehabilitación oral. No son unas totales. Tienen que darle importancia a lo que están haciendo. Desde ahí deberían de partir los cursos. Y entonces tengo unos modelos iniciales, vaciados en piedra dental tipo 3, con las proporciones del fabricante, utilizando agua destilada a temperatura ambiente con una mezcla mecanizada al vacío. ¿Así lo hacen ustedes? ¿Saben qué? Esto es odontología de diario, es común. Ustedes tienen que aprender a hacerlo común. Esto no es extraordinario, esto es rutina. Todo esto que les acabo de decir es común, así deberían de aprenderlo. A partir de aquí, entonces, me estás saboteando con eso. Es que ya me lo regaló. A partir de esto hay una línea azul que ustedes pueden ver acá, al fondo del surco. Ese fondo del surco, yo sé que está sobreextendido. ¿Por qué? Porque esa era la intención de la impresión inicial. Una impresión sobreextendida utilizando un biomaterial. Y entonces, definitivamente, esa parte azul no va a ser el límite de lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que viene a continuación? ¿Alguien que lea otra regla? Cuando haga así la pregunta en general, alguien que se atreva levanta la mano, pero no escuchar murmullo. No. ¿Que la sabe? Lo que viene a continuación es el portaimpresiones individual o la cubeta individual. Eso es lo que viene a continuación, y entonces estoy conociendo mi topografía, las áreas de soporte, y en las áreas de socavado puedo generar algún alivio. Los alivios. Lo primero que hay que hacer es lubricar el modelo sin alivios. Se lubrica el modelo sin alivios. Les va a parecer muchas cosas contrarias a lo que aprendieron. Y después van a agregar la cera. Y la cera es una cera para placa base número 7 según la Asociación Dental Americana. No es cera de utilidad, no es cera de encajonar, no, es esta. Porque si ustedes quieren pegar cera de utilidad, no se va a pegar la bendita cera. Se les va a escurrir, y sobre todo que ya lubricaron el modelo. Entonces, con una espátula para cera número 7, agregan la cera para placa base número 7. Mejor si es de una buena marca. Buenas marcas en Guatemala: Robson, fabricada en Canadá, distribuye Denteco, o Hygienic de Coltene, fabricada en Suiza, distribuida por importadora Gina. La que les da la facultad, no sé, pero puede funcionar, porque esto no sería un procedimiento crítico, es una cera que va a ser para alivio. Si la voy a utilizar para placa base, sí es crítica la marca y las características de la cera. Pero nosotros no usamos placas bases de cera. En prostodoncia está documentado. Nosotros hacemos placas base de acrílico, ¿verdad? Pero en realidad esta cera se fabricó para placa base. Ok, entonces la literatura dice que 2 milímetros arriba del fondo del surco sobreextendido vamos a dejar el límite del portaimpresión, para empezar. Y el resto de ajustes es en boca. Presento, asiento, levanto, está largo, recorto. Presento, asiento, levanto, está largo, marco, recorto. ¿Por qué? Porque estoy construyendo la impresión, no la estoy tomando, la debo construir. Y el éxito de la prótesis total radica en eso, en todos esos pequeños detalles de confección del proceso, del procedimiento, del tratamiento. Materiales. Qué difícil esto, ¿verdad?
Materiales, existen materiales diseñados para placas bases, para cubetas individuales. Este es uno de ellos. Las plantillas fotopolimerizables, formables a temperatura ambiente. Se tiene, la adapta con sus dedos, obviamente el modelo está lubricado, y con un bisturí número 11 o número 15 recorta los límites donde ya previamente hemos marcado. Cuando está lista, los residuos que recortó le sirven para construir el sujetador, o el agarrador, o la manija, o la manigueta, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues maestro va a ser coloche. Y luego lo llevamos a una unidad de curado. ¿Sí? Una unidad de curado decente, no las de uñas. No las de uñas. Funcionan sí, pero no conocemos la tasa de conversión ni la intensidad de esas luces, sobre todo si la compran en las tiendas chinas. No. Una unidad de curado para estos materiales. ¿Por qué? Porque si no tenemos contracción de polimerización y cuando yo tome la impresión final se va a contraer no solo la silicona sino se va a seguir contrayendo el material. Entonces tengo una impresión imprecisa. Y ahí vamos con deméritos hacia atrás. Ok. Rescatamos, polimerizamos, recortamos anatómicamente. A mí en lo personal me gusta utilizar una modelina. Y esa modelina que es de baja fusión se llama Isofunctional, es de GC, la distribuye importadora Gil y es de color rosado, es costosa pero es muy buena. A pesar de ser de baja fusión no tiene tanta fluidez, entonces tiene unas propiedades rheológicas o propiedades de, se me olvidó la palabra ahorita, de tixotropía, únicamente por el calor, entonces no fluye mucho y por eso es que utilizando un disco le hago todas estas ranuras para que quede atrapada con retenciones mecánicas en toda la periferia. ¿A qué me estoy enfrentando en este momento? A utilizar un portaimpresiones que viene de un modelo vaciado de una impresión sobreextendida y que he recortado según las características y la morfología del fondo del surco. Porque ahorita lo que voy a hacer es una impresión tridimensional del fondo del surco. Así debería de llamarse. Impresión tridimensional del fondo del surco, no sellado periférico. Siguiente nivel, modelado periférico. Mejor nivel, impresión tridimensional del fondo del surco. ¿A quién le gusta la prótesis total? Yo creo que los profesores de prótesis total hacen un buen trabajo, tienen un método muy depurado y todos hacen lo mismo. Pero, dependiendo quién le dé clases a uno le gusta o no esa parte. Yo tuve muy malos profesores endodoncistas seguramente, porque yo detesto la endodoncia. Te va a ir muy bien, ¿sabes qué? Porque están escasos los endodoncistas. Están escasos. Siempre que llama uno en dentista no pueden, están llenos. Y la endodoncia es la especialidad más rentable de la odontología. Más rentable utilizando dos criterios, cuantitativo y cualitativo. Porque tú vas, haces el tratamiento, cobras y te vas. Con poca instrumentación, eso no es cierto. La segunda es la ortodoncia, ¿verdad? Porque te lo hacen las asistentes, mal hecho por cierto, y es cierto. Sí, mira, se me torció un poquito, ahora agregarle para acá, no, el próximo lo corregimos, sí, fíjese doctor que no puedo mover, no te preocupes, en unos 2 años tal vez te dejo la oclusión buena. Y si hay espacios que te hagan carías.
Qué rico, ¿verdad? Eso lo digo también en las conferencias con todos los colegas, no se preocupen. Entonces, la ortodoncia, ¿por qué? Porque entonces un paciente tras paciente, paciente tras paciente, se invierte poco, pero esos tienen que seguir viendo a los pacientes. En cambio, el endodoncista no. Empiecen a pensar, la prostodoncia es la mejor de todas, pero también es complicada por el manejo del paciente. Vean, esta es isofuncional, vean sus propiedades radiológicas, esta parte está rígida, medio rígida, totalmente blanda, y la puedo ir acomodando a toda esta periferia. Esto para lo que sirve es para impresionar el fondo del surco. Una vez que tengo todo el modelado periferal o periférico, vamos a generar unos canales de escape, unos conductos de escape del material. ¿Por qué razón? Si esto fuese, ya me toca tomar agua, ¿verdad? El guacal, nunca jugaron con un guacal en la pila, como para hundirlo, para ver si se podía. Okay, yo sí tuve niñez. Y entonces queda aire atrapado. Cuando usted lleva el material de impresión y todo lo demás está diseñado para que selle, entre comillas, queda aire atrapado y van a quedar burbujas en la impresión. Por eso se diseñan esos canales para que salga el material junto con el aire, como que si el material y el aire fueran inteligentes. Eso es lo que cree uno. A veces quedan burbujas también. Sí, pero se minimiza si uno hace este procedimiento. A mí en lo personal considero que para tomar impresiones convencionales, físicas, analógicas o como le quieran llamar, la silicona por adición o silicona tipo A es la que mejores características tiene y en su consistencia regular body, por consistencia regular. Entonces, este material de acrílico no es compatible con la silicona adhesivamente una vez que está polimerizado. Por esa razón, vamos a colocarle adhesivo para silicona. Aquí solo hay dos depósitos que venden adhesivo para silicona. Denteco con Cermac, que no siempre tiene, rara vez tiene, y el de Coltene, que lo distribuye importadora Gil, que siempre tienen, por lo menos cada vez que yo pido, siempre tienen. Las prótesis totales las sigo haciendo convencionales, no digitales. Entonces, creo que puedo hablarles de esto. Ok, regular body. Antes casi todas las compañías traían todas las consistencias, ahora solo lo hace Denteco con Cermac. Si consiguen alguna otra, me cuentan. Pero esta sería la consistencia ideal para hacer un wash. A esto se le llama un wash. ¿Por qué? Porque el portaimpresiones ya está construido de manera anatómica a partir de una impresión inicial. Entonces lo que yo necesito es solo registrar la textura y pequeñas características de morfología de superficie de los tejidos. Entonces, no necesito gran cantidad de material. Necesito un material que tenga estabilidad dimensional y necesito un material que tenga la fluidez necesaria para copiar. Y necesito un material con alguna cantidad de relleno para que tenga estabilidad dimensional y para que no sufra contracción de polimerización o se minimice. Si utilizo una silicona fluida o extra fluida, tiene más matriz polimérica que relleno, por eso su fluidez. Si utilizo una viscosidad en una técnica monofásica heavy, que parece casi un putty, voy a generar mucha presión. En realidad, en prótesis total existen dos filosofías, con presión o sin presión. Y dentro de sin presión hay una que se llama presión selectiva. Por eso es que ustedes no ven aquí los canales y los alivios. Yo no creo en eso porque no creo que los materiales sean inteligentes. Creo en la adaptación de las cubetas individuales y el resto es un wash que voy a hacer. Por eso es que ustedes ven algunas áreas de presión. ¿Por qué? Porque es una impresión con presión. Si nosotros tomamos
hacemos una impresión con presión, este va a ser el resultado. Y lo que va a pasar es que cuando el paciente se ponga la prótesis, va a estar adaptado de una vez a esas condiciones anatómicas. Cuando compresione, va a haber menos resiliencia de la mucosa y por tanto va a haber mejor distribución de las fuerzas. ¿Verdad? Hay unas áreas susceptibles que nos han enseñado y que son las que más que aliviar, pero la zona principal de soporte en el maxilar superior es el paladar duro y aquí es donde menos problemas tenemos. Aquí les muestro los encajonados. A mí me encanta hacer esto, a mí me encanta hacer laboratorios. Este es mi encajonado y nuevamente hacemos un vaciado con piedra dental tipo 3 con las instrucciones que ya les di, utilizando un vibrador. Previo a esto que ven aquí es un bote de spray, que es un surfactante adicional para que fluya el yeso. El yeso, dicho sea de paso, tiene menor capacidad de copiado que la silicona. En prótesis fija se ha estudiado eso. Una silicona es capaz de registrar las rugosidades de la fresa que utilizaron, pero esas rugosidades raras veces las van a ver cuando ustedes vacían esa impresión, porque el yeso no tiene tanto límite de reproducción, así se llama el lineamiento que mide la capacidad de copiado de un material. Entonces, para facilitarle aún más eso, utilizamos un surfactante, porque todas las siliconas son hidrófobas, repelen el agua, y recuerden que el yeso lleva como vehículo agua para poder convertirse en un sulfato de calcio hemihidratado, sería eso, ¿verdad? Bueno, modelos de trabajo o modelos finales. ¿Qué pasó? Cuéntalo. ¿Saben por qué les estoy contando todo esto? Porque el objetivo del curso es que integren todo lo que ustedes han aprendido en restaurativa. Y yo creo que no existe ningún otro curso donde ustedes pongan en práctica todos estos conceptos. Por eso es importante la mezcla, por eso es importante conocer la fuente del fabricante, por eso es importante los medidores, por eso las instrucciones, por eso la cera, por eso la silicona, por eso el adhesivo, porque uno lo pasa por alto porque no le encuentra utilidad práctica cuando lo está estudiando. Y en realidad es fascinante todo lo que compone la restaurativa, empezando desde materiales dentales, anatomía, oclusión y todo. Por eso es que trato de hacerlos vivir todo lo que está implícito en una rehabilitación oral. Sobre todo en la prótesis total, donde estoy haciendo rehabilitación y estoy construyendo la prótesis. En prótesis fija yo podría decir toma de impresión, porque me interesan solo tejidos duros. En prótesis total me interesan tejidos blandos, y registrar tejidos blandos es un reto de manera física y convencional. Y es un reto más grande cuando lo hacemos digital. Por eso es que prefiero lo convencional cuando voy a registrar tejidos. Ya a partir de aquí lo podemos volver un tipo híbrido si lo digitalizamos, etc. Bueno, en el zócalo del modelo, dicho sea de paso, observen, la altura del vaciado corresponde a la altura de la cera para encajonar. Entonces la cera para encajonar me va a dar la altura del zócalo del modelo. Si normalmente para una impresión de prótesis fija yo voy a utilizar 100 gramos de polvo, para prótesis total voy a utilizar 200 gramos de polvo, doble de lo que les dan acá, para poder tener un zócalo del modelo. A ver, ¿por qué es importante el zócalo del modelo en el modelo de trabajo o en el modelo final? ¿Quién sacó la mejor nota de prótesis total? ¿Quién? Majo, ¿quién es Majo? Tú. ¿Quién es? Tú. No creo. ¿Quién es la que dijo? ¿Quién es la que sabían que era mejor el prótesis total?
¿O hay varias? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Por qué siempre son ellas las que nos ganan? El futuro de la odontología está en manos de las mujeres. Yo lo creo así. Pero por montones, ¿no? Por calidad es diferente. Las estoy retando, aguas. Entonces, ¿quién fue la mejor nota de prótesis total? ¿O quién se cree cabrón o cabrona en prótesis total? Que me responda la pregunta. ¿Por qué el zócalo debe ser amplio, voluminoso en los modelos de trabajo? Levanta la mano, por favor. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Tú? ¿Quién habló? Natalia. Natalie. ¿Quién es Natalie? Natalia. ¿Dónde está? Natalia. Levanta la mano, pues. ¿Evitar fracturas cuándo? Cuando No, mujer. cuando se está acrilizando. Si tú tenés una pelota y eso y se te cae, igual se te quiebra. Por la forma de los cristales del yeso y la propagación de la grieta ante un golpe que exceda su límite proporcional. Esos materiales dentales también. El límite proporcional, la diferencia entre la deformación plástica y la deformación permanente. Formación elástica, perdón. La deformación plástica. Ok, no es por eso. Cuando se está acrilizando, que no se rompa. Cuando se está acrilizando, que no se rompa, depende de tu manejo del polímero para controlar la contracción de polimerización y del alivio de las áreas de socavado. ¿Qué más? Utilidad práctica, piensen. Porque no todos se los... Leanse el libro y el capítulo de no sé qué. Y aquí está el documento. Utilidad práctica, vamos. ¿Por qué el zócalo debe ser amplio, voluminoso? ¿Cómo? Esto es el zócalo. Todo lo que está debajo de esto es el zócalo. ¿Cómo le llamas tú? ¿Cómo le llamas tú? La base. La base es con lo que construyes el zócalo. O el formabase. La base es la parte de abajo que lo colocas sobre una superficie, pero puede ser pequeña o puede ser grande. Cuando es pequeña o grande me refiero al zócalo del modelo, no a la base, la superficie de base. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser amplia? Vamos. ¿Saben por qué? Porque yo he visto los modelitos así. No. Por ahí va la cosa. Piensa más, como filósofo. Ok, hay varias técnicas de manufactura de la prótesis para el prensado. Sí, hay varias técnicas de manufactura. Para el prensado, obviamente, la más común es con una prensa. Ahora, ¿cuánta presión le meten a esa prensa para poder garantizar la polimerización sin deformación de ese acrílico? ¿Por qué se prensa? Sí, porque si no, te altera el volumen y altera la dimensión vertical que has planificado en la prueba de cera. Por eso se prensa. ¿Sí? Y cuando se prensa, también liberan los monómeros residuales de esa masa polimérica del acrílico que aún está sin polimerizar, porque es termocurado. Ahora, la razón del zócalo es porque para poder hacer el prensado se le meten 2 toneladas de presión. Y si el modelo no tiene el suficiente volumen, se va a fracturar durante ese prensado. Esa es la razón. ¿Por qué brillan tanto los modelos?
Lista, ¿verdad? El yeso o la piedra dental, cuando la dejas después de un tiempo, se deshidrata la superficie. Y cuando se deshidrata la superficie, algunas áreas quedan blanquecinas y hace que tu fotografía no luzca bonita, que tu modelo no luzca bonito. Entonces lo humectas. Pero acá no deberías de ver un brillo, fue un error mío, porque debería de verse humectado, no brillante, porque el yeso es mate, no debe brillar. Agua. Agua. Porque tiene residuos de agua en la superficie. Ajá. Sí, del chorro así. Lo pongo y le tomo la foto. ¿Por qué el fondo negro? Porque utilizo una cámara con un lente macro que cuando le pones la profundidad de campo en F22 se concentra la luz en el objeto y todo lo demás sale negro. Eso no se puede hacer con el celular. Ok, el zócalo del modelo, ¿verdad? Aquí por lo menos tiene 2 centímetros de altura. Y entonces vamos a hacer unas muestras en el zócalo del modelo. 11:30, tenemos hasta las 12, ¿no? ¿Ya no tienen más clases? Sí. ¿Cuál? Farma. Qué lindo. ¿Quién es la farma? Doctor Ramos. Muy bien. A mí me daba anestesia. No Ramos, así le decíamos al que daba farma. Ahora, ¿las muescas para qué? Para retención en el montaje. Por favor, las manos no las veo. Para retención en el montaje. Para retención en el montaje. No. ¿Vos dijiste algo? Estabilizar el modelo. En el momento del montaje, no. Tal vez para cuando lo desmontemos y se lo demos al técnico, yo pueda desmontar más fácil el yeso, desmontaje y el zócalo. Sí, visto que lo hace guayito, que solo es. Ajá. Una pregunta. ¿Ustedes hicieron todo el laboratorio de prótesis total? ¿Y le hicieron muestras? Sí. ¿Sí? ¿Lubricaron antes? O sea, hicieron las muestras y después lubricaron. No. ¿Sí? O sea que sí lo usaron para estabilizar el modelo. No. Ok. Las muescas sirven para el remontaje del laboratorio. Te lo dije, ¿verdad? Las muescas sirven para el remontaje del laboratorio. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué yo quiero hacer un remontaje de laboratorio? ¿Quién sabe qué es un remontaje de laboratorio? ¿Hicieron remontaje de laboratorio? Lo bueno del vodka es que se puede beber puro, sin hielo. Bueno, vean, mejor voy a pasar las diapositivas y ustedes cachan lo que pueden. No, son mentiras. Hacemos las muestras para el remontaje de laboratorio. El remontaje de laboratorio es un procedimiento obligado en prótesis total. No es opcional, porque cuando enmuflan, prensan, ustedes van a sacar los modelos y las prótesis ya prensadas unidas. Y en las platinas de su articulador quedaron las salientes de estas muescas. Y eso sirve para reposicionar el modelo en el articulador, en el miembro superior y en el miembro inferior. Y cerrar el articulador. Y van a encontrar una discrepancia en el pin incisal, que puede ser la cantidad de deformación o de movimiento que tuvo esa prótesis medida en el pin. A continuación, ustedes van a hacer el ajuste oclusal hasta que el pin contacte la platina o la mesa del pin. Y entonces ahí
nuevamente está llevando esa prótesis ya procesada a la dimensión vertical de trabajo que planificaron con la prueba de cera. Eso solo en el aspecto vertical, que es uno de los componentes de la relación céntrica. Y el componente lateral y el componente anteroposterior. Toda esa deformación existe y se llama deformación o contracción anisotrópica en todas direcciones. No es lineal solo en el componente vertical, también es anteroposterior y lateral. Es decir, anisotrópica es en las 3 dimensiones. Y la única manera de cuantificarla y saber si sufrió deformación todo ese proceso es en el remontaje del laboratorio. Entonces, ahí es donde se concatena los conceptos de oclusión con el articulador, la utilidad práctica del articulador en prótesis total y la prótesis total que va a rehabilitar un paciente con conceptos de estabilidad oclusal que mencionamos ayer o antier, con máximo número de contactos a igual magnitud de fuerza. Por eso es que las muestras son tan importantes que se merecían una foto. Por eso la foto. Ok, bueno, lo otro, ¿verdad? Nuevamente estoy haciendo alivios, lubricando el modelo previamente. ¿Por qué? Eso nadie me lo preguntó. ¿Por qué lubrico antes y después pongo la cera? Porque cuando coloco el acrílico, la cera se va a quedar pegada a la base y no al modelo. ¿Por qué quiero que se quede pegada a la base? Para que cuando yo pruebe la base quede estable en la boca del paciente. Porque si no van a estar, póngale polvos adhesivos, póngale pasta adhesiva. ¿Por qué? Ustedes no se explican por qué las bases se le caen al paciente cuando están haciendo los rodetes. ¿Les ha pasado eso? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos sí? No en todos los casos pasa. En inferior no les va a pasar porque esa no se cae para abajo, ¿verdad? Ok. Este es otro material que viene. Este es de la casa LAN. Se llama Aurora. Aurora viene en polvo líquido, lo mezcla, lo deja reposar 5 minutos en un tarro, lo saca con una matriz de gel. Voy a regresarle. Yo utilizo 2 losetas lubricadas, con 2 antes eran chocas, ahora son de quetzal. Las de 25 le decíamos chocas. Para calibrar el espesor, rescato esta plantilla y la adoso en mis modelos de trabajo, el inferior y el superior. La desventaja que tiene con respecto al otro material es que si lo presiono mucho estoy cambiando el espesor de la base de registro, lo que va a ser la base de registro. Un aspecto importante del modelo de trabajo es esta periferia que ustedes ven aquí. ¿Cómo se llama esta periferia? ¿Cómo? Esta. ¿Cómo se llama? Me voy a regresar, les voy a dar algunas pistas. Esto también es importante. Observen acá. Todo esto, toda la periferia, tanto en el superior como en el inferior. Ustedes separan la cubeta o la impresión de lo que va a ser el encajonado con cera de utilidad, ¿sí o no? Ok, esa separación es la que sirve como base para generar esa periferia. A esa periferia se le llama Free Land Area. No tiene traducción al español. Zona de asiento, zona libre de asiento, zona de aterrizaje, como quieran llamarle, porque en el momento del prensado, esa zona va a servir para que la mufla y la contramufla hagan un contacto firme y nos quede el espacio y tenga soporte en la periferia del modelo. Esa es una. Y número 2, lo que dice acá, con la modelina,
Es una impresión tridimensional del fondo del surco. Y el único componente que me permite a nivel horizontal limitar el espesor de la modelina es el Freeland Area. Es decir, la futura base de la prótesis no va a terminar en un espesor de 2 milímetros. Va a terminar en el espesor del resultado.